Fundamentos del color. El ojo humano. El ojo humano contiene una lente y una retina. La retina contiene receptores sensibles a la luz, conos y bastones. Los bastones proporcionan visión de noche. Los conos trabajan en niveles altos de intensidad de luz. Los conos contienen fotorreceptores sensibles. Consecuencias de la organización física del ojo. Por la falta de fotorreceptores azules, las líneas azules delgadas, como el texto, tienden a verse borrosas. Pequeños objetos azules tienden a desaparecer cuando tratamos de enfocarlos. Los colores que difieren solo por la cantidad de luz no producen bordes claros. Objetos del mismo color pueden parecer diferentes dependiendo del color del fondo. Ejemplos: la historia del color. Los colores siempre han existido, sin embargo, no siempre se les ha conocido con los nombres que se les conoce hoy en día. Por ejemplo, en la obra La Odisea, Homero describe el mar como de un color vino oscuro y no utiliza la palabra color azul o verde, por ejemplo. Igualmente en varias escrituras antiguas podemos encontrar que se hace referencia a colores que por su descripción se sabe a cuál se refieren, pero no con el nombre que hoy conocemos. Se cree que el primer color que fue nombrado fue el rojo históricamente, después aparece el amarillo, después el verde, y aunque unas cuantas lenguas apareció primero el verde, el último de los colores en aparecer en todas las lenguas es el azul. Según parece, la única cultura antigua que designó una palabra para el azul fue la cultura egipcia. Además, tenía una forma de producir el colorante azul. Una de las primeras teorías sobre el color fue la escrita por el filósofo Aristóteles. Definió que todos los colores se forman con una mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de la luz y las sombras sobre mismos colores. Se denominó como básicos eran los tierra, fuego, agua y cielo. Siglos más tarde, Leonardo da Vinci definió al color como propiedad de la materia, adelantando un poquito más y definiendo la siguiente escala de colores básicos. Primero el blanco como el principal, ya que permite recibir a los demás colores, permite, permite recibir a todos los colores. Además, colores después de la calificación seguía amarillo para la tierra, verde para agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros colores. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde también surgía de una mezcla. Finalmente,
Isaac Newton, quien estableció un principio hasta hoy aceptado: la luz es color. Newton descubrió que pasa la luz del sol pasa a través de un prisma, se dividía en varios colores formando un espectro. Lo que Newton consiguió fue la descomposición de la luz en colores del espectro. Estos colores son básicamente azul violáceo, el azul celeste, el verde y el amarillo, anaranjado y el rojo. Johann Wolfgang, en su teoría de los colores, a pesar de sus tempranas observaciones que fueron hechas por Roger Bacon, que por primera vez reconoció el espectro visible en un vaso de agua, 4 siglos antes del descubrimiento de Newton, con prismas permitirían estudiar la dispersión y agrupación de la luz blanca. La hipótesis de Newton era que la luz estaba hecha por cor- corpúsculos, partículas de diferentes colores, y que la diferencia los colores era debido a la diferencia de velocidades. Hoy día se acepta generalmente que la luz está compuesta por fotones que tienen alguna de sus propiedades de la onda y algunas partículas, que toda la luz viaja a la misma velocidad en el vacío. Entonces, recordando las partes del ojo, tenemos la parte de afuera, que es la lente que llamamos la córnea. Después, este espacio, que sería el agujero por donde entra la luz, se llama la pupila, y las paredes alrededor del agujero se llaman el iris. Después pasará por esta lente que se llama el cristalino. Después, en la pared interna del ojo, encontraremos la retina, que llevará hacia el nervio óptico. En la pared de la retina vamos a encontrarnos con los bastones de forma cuadrada y los conos de forma cónica, y los bastones permiten recibir el brillo y los conos permiten definir los colores. Teoría del color. Todo aspecto visual debe su existencia a la luminosidad y al color, hechos que hacen que podamos recibir las formas por medio de la visión. El color. La luz. La luz es la forma de energía que consiste en vibraciones electromagnéticas que se propagan en línea recta con movimientos ondulantes en todas las direcciones a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La luz blanca normal solar está compuesta por un conjunto de radiaciones de longitud de onda comprendida entre un máximo rojo y un mínimo violeta. El conjunto de los colores que forman dicha luz es el espectro solar visible: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. El campo de la óptica abarca, además, las radiaciones infrarrojas, longitud de onda superiores, y las ultravioletas, longitud de onda inferiores, que no son percibidas por el ojo humano. El color depende de la longitud de onda. Una radiación luminosa de frecuencia determinada se denomina luz monocromática.
de un color, de un solo color, y son denominados colores puros simples. La superposición de radiaciones visibles de distinta longitud de onda constituyen un color no puro, o sea, compuesto. Al pasar a través de un prisma, la luz solar blanca se descompone en los colores que la constituyen, desde el rojo, el menos desviado por la refracción de la luz, hasta el violeta, el más desviado por la refracción. Recogiendo el espectro en una lente convergente, se puede concentrar los rayos de distinto color en un punto único de una pantalla, obteniendo de su suma la construcción de la luz blanca que la luz blanca de la primitiva fuente. Esquema de reconstrucción de la luz blanca. Color forma. Al observar un hecho cromático en distintas circunstancias podemos comprobar que el color es relativo, sufre cambios con el iluminante, fuentes de luz, cambia a partir de los colores limi- limítrofes, contrastante, simultáneo, cambia con el tiempo, mecanismo de adaptación de la visión, cambia con el área de la superficie coloreada, grandes o pequeñas superficies, cambia si la superficie que refleja la luz está manchada o no. Todo esto se debe a que el estímulo de color no determina exclusivamente la percepción del color, porque principio el color, porque principio el color no es solo impresión sensorial, una sensación que el ojo recibe de un objeto. De esto se desprende que los colores son más vulnerables a variaciones que las formas, ya que en el acto de ver el color, la acción parte del objeto y afecta a la persona en el cambio en la percepción de las formas. Es la mente organizadora la que sale hacia el objeto. Concluyendo, cada objeto posee un individual de absorción. Determinadas partes de la iluminación general. La luz restante no absorbida es remitida como residuo lumínico. Estos rayos no son color sino también transmisiones de información. El color nace cuando este estímulo lumínico motiva al órgano de la vista a reproducir una sensación de color. Por ejemplo, una flor roja absorbe parte de la luz que recibe y refleja la longitud de onda percibida en el ojo como color rojo. Se podría decir entonces que el mundo externo es incoloro, el color está ausente de los elementos. Los colores son más vulnerables a las variaciones que las formas, ya que en el acto de ver color, la acción parte del objeto y afecta a la persona. En cambio, en la percepción de las formas, en la mente organizadora, la que se sale hacia el objeto. Mezcla de colores. Síntesis aditiva. La síntesis aditiva trabaja con la sumatoria de energías lumínicas, colores, luz, dando como resultado mayor luminosidad, es decir,
El resultado es más luminoso que cada uno de sus componentes y en condiciones óptimas. Esta suma da el color blanco, máxima luminosidad. Su punto de partida es la oscuridad absoluta. No existe un principio fuente lumínica. Se proyectan tres haces de luz, rojo, verde y azul, denominados colores primarios generativos, sobre una superficie blanca que aparece negra por la ausencia de luz. A medida que se van agregando un haz de luz, el color cambia en el área de superposición por un color más cercano al blanco como ausencia del aumento de luminosidad. En la zona de superposición, el del verde y el azul, se obtiene el cian, que sería este de aquí, el cian. En la superposición de el azul con el rojo se obtiene el magenta. Este que tenemos acá es el magenta. En la zona de la superposición del verde y el rojo se obtiene el amarillo. Los colores obtenidos se denominan secundarios porque cada uno está formado por la fusión de dos colores de luz primarios. En la zona de superposición de los colores, de los tres colores juntos, se obtiene el blanco. Máxima luminosidad. Mediante el estímulo simultáneo de las tres clases de receptores de colores colocados en un lado del otro en la zona central de la superficie re, re, retinia, re, retiniana, causará la sensación de blanco. Los colores recibidos por el sentido de la vista son el resultado de un proceso aditivo. Síntesis aditiva. Ahora pasamos a la síntesis sustractiva. La síntesis sustractiva trabaja con colores pigmento La síntesis sustractiva trabaja con colores pigmento correspondientes al cian, amarillo y magenta. Cuando estos tintes se mezclan sobre una superficie blanca, pierden luz, se oscurecen. Esto tiene que ver con la característica del material del color. Como habíamos visto antes, al hacer el color, un pigmento absorbe parte de la luz que refleja solo lo que corresponde a su longitud de onda. Por ende, pierde luz en el proceso de mezclar dos o más matices. Se sustrae más luz. La zona de mezcla del cian con el magenta forma el azul, como vemos aquí. Tenemos el cian y aquí el magenta nos forma el azul. La zona de mezcla de amarillo con el magenta nos forma el rojo. En la zona de mezcla del cian con el amarillo nos forma el color verde. Y la mezcla de los tres colores primarios como resultado nos daría el negro, que sería la ausencia total de luz. Esta triada se utiliza en todos los sistemas cromáticos de impresión, fotografía y todo lo que se refiera a la gráfica, a los que se les agrega el negro como una cuarta tinta. Este sistema de cuatricromía
permite lograr todos los colores. Variables físicas, aspectos normativos del color. Desde el punto de vista de la física, el color se compone de aquellas características de la luz diferentes a las de espacio y tiempo, siendo la luz aquel aspecto de la energía radiante que el hombre percibe a través de las sensaciones visuales que se producen por el estímulo de la retina. Estas características son tres. Longitud de onda dominante corresponde a cada tinte. Flujo luminoso es una medida de efectividad de la luz para provocar sensación de brillo y luminosidad. Pureza cromática indica la cantidad de color en porcentaje de acuerdo a un valor cero. Cromático sin color y 100. Croma espectral, colores del espectro. Variables gráficas. Estas variables tienen su correspondencia con las variables físicas. De esto se desprende flujo luminoso igual a valor, longitud de onda igual a tinte, pureza cromática igual a saturación. El valor es el grado de luminosidad que tiene un color claro u oscuro. Cuando más luminoso su valor o matiz es más alto y por el contrario, cuando más oscuro el valor del matiz es más bajo. El color amarillo tiene el valor más alto de luminosidad, mientras que el violeta tiene el valor más bajo de luminosidad. La escala de valores es bipolar y por tanto lineal, no se cierra en sí misma, lo que implica que blanco y negro nunca se unen. Tinte es el valor diferencial de un color, la magnitud repugnante. Se especifica mediante un nombre amarillo, rojo, azul, etc. y define al color en relación con otro o en relación con su situación frente a los demás. El tono se mantiene en un color cuando éste deriva hacia otro, es decir, el rojo puede tender. Es un sistema cíclico porque se cierra en sí mismo. Se observa que partiendo del amarillo, por ejemplo, y progresando por el naranja y el rojo, el violeta y azul, el verde, se vuelve forzosamente al amarillo. El círculo cromático es un diagrama que se basa en la disposición ordenada de los colores. Armonía del color. Monocromáticos, análogos, alternos, tríadas, complementarios, complementarios aproximados, complementarios divididos. Saturación es el grado de pureza o brillantez que posee un color cuando carece de blanco o de negro. Cuando un color se mezcla con otros colores, blanco, negro, gris, pierde pureza y se dice que está quebrado o desaturado. La saturación se mide en porcentaje. Los colores complementarios son aquellos que a criterio del ojo se requieren y complementan mutuamente. También tienen la característica que al ser combinados aditiva o sustractivamente generan un gris o blanco acromático. Para comprender este tema hay que hacer referencia a la característica que tienen ciertos matices del espectro, aquellos que no derivan de ninguna mezcla. Se pueden reducir
a tres y son los llamados colores primarios fundamentales: el rojo, el amarillo y el azul, que se comportarían como las patadas del taburete. Los tres son necesarios para el apoyo y el equilibrio. Esto se debe al fenómeno de que si se dan dos de ellos se producen en la percepción de una tensión que reclama la presencia del tercero para establecer el equilibrio. Esto habla de la necesidad com- de completarse que tienen los colores, pero a la vez, al no tener ninguno mezcla de otros dos y al ser longitudes de onda tan diferentes, se excluyen, se rechazan mutuamente. De acá se extrae la doble propiedad de estos matices en el acto receptivo de la visión: atracción, necesidad de complementarse y rechazo mutuo. Esta es la base de toda la organización cromática. Estos primarios tienen la capacidad de mezclarse de apartes frente al tercero formando los secundarios. Cada par enfrentando al matiz puro es el complemento del mismo. La mezcla por partes iguales de los otros dos puros así forman las tres partes de complementarios fundamentales juntos logran el máximo contraste, pero a la vez, ya habríamos mencionado, tienen la cualidad de neutralizarse. La suma da gris. Estos diferentes hechos se producen de acuerdo a el área de superficie que ocupen. En áreas grandes se verá el contraste. Aplicados en áreas muy pequeñas se combinan por adición, formando en la retina la sensación de gris plateado. La interacción del color. Ya habíamos hecho referencia anteriormente a la inestabilidad del color, y esto reside en que la identidad de un color no está en el color, sino se establece por relación, es decir, cada color es dependiente de los demás. La conexión que une entre sí los colores e interacciones lo crea el ojo humano. Temperatura del color. La distinción más común del color de acuerdo con sus cualidades expresivas es la que divide a los colores en cálidos y fríos. Los cálidos son aquellos que tienen las máximas longitudes de onda: rojo, naranja, amarillo. Por lo tanto, los fríos corresponden al sector del espectro de menor longitud de onda. Hay diversas teorías a lo largo de la historia que hacen referencia a esta cualidad de los colores. Kandinsky afirmaba que el círculo cromático revela un movimiento de expansión desde el centro hacia el exterior y que el círculo azul desarrolla un movimiento concéntrico. Johannes Itten ha dado la denominación de polos de temperatura a los pares complementarios de anaranjado, rojizo, verde azulado, es decir, una adición de rojo calienta el color mientras que un tinte azul lo enfría. La inestabilidad de los colores influye en su temperatura. Así, de acuerdo al vecino que tenga un matiz, la temperatura puede modificarse. También la luminosidad y la saturación intervienen en el fenómeno
En el círculo cromático de Albers, los sectores cálidos y fríos coinciden con los luminoso y oscuro de ítem asocia el frío con lo sombreado y lo cálido con lo soleado.